Bienvenidos. Quédate con nosotros. Prepárate para un momento especial. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. La vida es igual que lo que hoy se nos llega como mensaje en el Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Porque Jesús con sus discípulos estaban en un momento de normalidad, estaban transitando un momento de normalidad. ¿No? Jesús estaba sanando a los enfermos, venía mucha gente, todos con sus historias, ¿no? Algunos estaban mejor, otros estaban peor, algunos seguramente estaban enfrentando la enfermedad de sus seres queridos y tantas otras cosas, porque todos tenemos distintas cosas que vivir, que enfrentar, pero bueno, todos en el Evangelio estaban viviendo así. Algunos iban a verlo a Jesús, otros estaban ayudando a Jesús, sus discípulos, estaban viviendo una normalidad. Pero de repente, Jesús les dice, vayan, adelántense, vayan ustedes a la barca y yo después los voy a seguir. Los discípulos no se preguntaban cómo iba a ser. Si Jesús se los dijo, bueno, él iba a ir, ¿no? Seguramente pediría una barca prestada o vaya a saber. A los discípulos no se les metió en la cabeza que Jesús podría hacer lo que hizo. Pero bueno, todo formaba parte de la normalidad. Y de repente, también dentro del marco de la normalidad, en medio de la barca, en medio del mar de Galilea, a la noche, empezó a ver algo que era normal también. Y justamente empezaron las olas, empezaron los vientos, y estaban con bastante miedo. En eso entonces se aparece Jesús, porque sabía que sus discípulos estaban con miedo. Las barcas de aquella época no eran las mismas embarcaciones de hoy. No eran las mismas. Y bueno, como Jesús sabía que sus discípulos estaban en medio de una tormenta, fue. Y el tema no es cómo fue. Jesús podía incluso caminar sobre las aguas, y lo acabamos de ver. Fue así entonces como llegó, los discípulos se asustaron. Y acá viene lo llamativo, porque justamente Pedro, el vehemente, hizo algo que por ahí capaz que no nos llama la atención. Le dijo, Señor, quiero ir a caminar, quiero ir con vos. A Pedro le impactó la figura de Jesús caminando. Y Pedro dijo, esta es la mía. Yo también quiero caminar sobre el agua como camina Jesús. Si Jesús pudo, yo con él también voy a poder. Entonces se lo dijo, Señor, yo quiero caminar con vos. Llámame para que yo esté caminando con vos ahí sobre el agua, a ver qué se siente. No dijo a ver qué se siente, pero evidentemente, seguramente querría sentir esa sensación. Y Jesús le dijo, bueno, vení. Y Jesús lo estaba monitoreando, por así decir. Pero ¿qué fue lo que pasó? Empezó a mirar la tempestad, empezó a mirar la bravura del viento, la bravura de las olas, del mar. Y entonces, claro, apartó su mirada de aquel que lo podía hacer caminar sobre las aguas. Y por eso se empezó a hundir. Y ahí le dijo, Señor, sálvame. Y obviamente Jesús lo salvó. Llegaron a la barca y allí, qué poca fe que tuviste. Fíjense que esto es lo que nos pasa a todos, ¿no? Porque como decíamos al principio, estamos o estábamos viviendo una normalidad y como los discípulos también se nos vino la tormenta. Una tormenta que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir. En medio de nuestras tormentas personales, porque también tenemos nuestras tormentas personales, tormentas familiares. Ahora estamos metidos en una tormenta planetaria,
porque en todo el país estamos padeciendo las bravuras del viento, las bravuras del mar. Pero justamente en medio de esta tormenta viene el Señor. Del mismo modo que vino aquella vez a la barca en medio del mar de Galilea, hoy también está viniendo acá. Entonces, nosotros, ¿dónde estamos mirando? ¿Qué estamos mirando? Es cierto que muchas veces nuestros dramas, nuestros problemas nos duelen y nos duelen un montón. Pero, ¿a dónde estamos mirando? Yo creo que la gran enseñanza que tenemos que sacar todos, es justamente no perder la mirada del corazón amantísimo de Jesús. Porque cuando estamos en tensión de Jesús, cuando nuestro corazón está orientado al corazón de Dios, ahí es donde podemos sostenernos. Y puede que, como decíamos la vez pasada, nos lastimemos. Puede que suframos. Pero una cosa es vivir ese tormento con Dios y otra cosa sin Dios. No puede ser que corramos nuestra mirada, que corramos nuestro corazón, no. Siempre tiene que estar orientado al corazón de Dios, porque Dios siempre en medio de la tormenta viene. El Señor viene, el Señor se queda, el Señor no abandona. Nosotros sentimos muchas veces que Él abandona, pero en realidad Él se queda. Específicamente en ese momento de dolor, donde tuve que enfrentar problemas económicos, donde tuve que enfrentar la enfermedad del ser querido, o la enfermedad propia, o la muerte del ser querido. Fíjense que cuando Pedro sale en busca de Jesús, está demostrando una actitud concreta. ¿Y cuál es la actitud concreta? La que muchas veces muchos de nosotros tenemos. En esta voy a tratar de salvarme yo. Y Pedro no pensó en los que estaban en el barco, no le dijo, muchachos, vamos todos, pidámosle que nos sostenga porque esto se está por hundir. No, él solo se quiso salvar. Y sin embargo, Jesús subió a la barca y terminó salvando a todos. A veces nosotros, como Pedro, también queremos salvarnos solos, pero no. Hoy el Señor nos está enseñando que tenemos que intentar salvarnos con todos los que están a nuestro lado. Porque Dios a todos nos ha plantado en una familia, en un hogar. A todos nos ha plantado en un grupo. Y es allí donde tenemos que florecer, es allí donde tenemos que ayudarnos, es allí donde debemos sostenernos. Y si bien es cierto que cuando uno siente que se está hundiendo, uno no tiene fuerzas para ayudar a los demás, pero como venimos diciendo, acá tenemos que entregar nuestros 5 panes. Lo recordábamos la semana pasada. Los 5 panes que tenemos, esa poquedad que tenemos, ese ánimo que tal vez no es tan grande, tengo que usarlo para ayudar al que tengo al lado, que puede ser mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, la gente con la cual yo comparto en el trabajo. Tengo que dar una mano. Puedo hacerlo, por más que esté golpeado, por más que esté lastimado, porque es Dios el que hace el milagro con esa poquedad, con esos 5 panes. Es Dios el que quiere hacer el milagro. Porque acuérdense, como hablábamos la semana pasada, Dios ve la necesidad de todos y se vale de la poquedad de algunos para saciar el hambre de todos. Dios quiere que todos estemos bien y cuenta con nuestra poquedad.
Por eso decíamos la semana pasada y lo volvemos a repetir hoy, los cristianos tenemos que, y providencialmente hoy estamos hablando desde el mar, desde esta imagen, tenemos que formar como una ola de espiritualidad para hacer que el horizonte que tenemos todos sea un horizonte venturoso, porque eso es lo que Dios quiere. Es cierto que estas olas del confinamiento en el que estamos por esta pandemia, a todos nos duele, a todos nos hace mal. Pero sabemos que el Señor está. Hoy viene a reafirmarlo Él acá. Él lo está diciendo hoy. Yo estoy. Tengan ánimo. Levanten la cabeza. No tengan miedo. Yo estoy acá con ustedes. Vamos a salir adelante. Puede que, seguramente, cueste un poco. Algunos más, otros menos. Algunos, como decíamos la vez pasada, van a salir más o menos golpeados. Pero acá lo importante es que no tenemos que soltar los flecos del manto de Jesús. No tenemos que soltar la mano de Jesús. Porque en medio del tormento vino y lo socorrió a Pedro. Y en medio del tormento hoy está viniendo para sostenernos a nosotros también. Por eso, cada día, cada mañana, y si podemos en familia, levantemos la mano y digámosle, Señor, acá estoy, ayúdame. Y si nos estamos hundiendo en algún problema difícil, Señor, ahora es cuando más te necesito. Dame tu mano. Y el Señor, que nunca se deja ganar en generosidad, nos va a tender esa mano que necesitamos. Es así, es su promesa. Él nos va a salvar. Entonces, orientemos todos los días de nuestra vida nuestros corazones al corazón misericordioso del Señor y vamos a ver cómo vamos a empezar a hacer esta ola gigante que va a ayudar a que muchos también se encuentren con ese Dios que lo único que quiere es que estemos en paz y que seamos felices. Que así sea. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. Visita nuestra web www.padredaniel.com.ar. No olvides de suscribirte.